Amigos y hermanos, en el capítulo 16 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo interpretamos el término roca? Muchos dicen de que el término roca debe referirse a la confesión que hizo Pedro, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Otros dicen de que la roca se refiere a Cristo mismo. Pero, ¿es esto correcto? Dentro del mundo evangélico y protestante, esa es la opinión que algunos dirían es la única opinión. Mientras que en el mundo católico romano, la roca se refiere a la persona de Pedro. Aquí voy a demostrar de que hay algunos autores protestantes reconocidos que también consideran que la roca es la persona de Pedro. Uno de ellos es Hermann Ridderbos. Hermann Ridderbos, quizás ustedes lo conocen por el libro El pensamiento del apóstol Pablo, que es una de las mejores exposiciones de teología paulina que se conozcan. Pues bien, Hermann Ridderbos también escribió otro libro famoso que se llama La venida del reino. La venida del reino no es otra cosa que un análisis que hace Ridderbos de los evangelios. En este análisis que él hace de los evangelios, también analiza, por supuesto, el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y entonces vamos a leer lo que dice Ridderbos en la página 358 de su libro. Por cierto, Ridderbos no es el único exégeta protestante que tiene esta postura. También el exégeta Milton Terry también tenía la misma postura, y él es uno de los mejores autores de hermenéutica. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Ridderbos. Como es bien conocido, muchos exégetas protestantes han considerado que por las palabras esta Petra no era la persona, sino la fe, la confesión o el oficio de Pedro lo que esto significaba. Esta interpretación era muy probablemente una reacción a la enseñanza romanista de la Iglesia. Otros expositores fueron incluso más allá y entendieron esta Petra para indicar a Cristo mismo, o su oficio mesiánico y su existencia como el Hijo de Dios. El cambio de Petros a Petra ha sido argumentado en favor de esta postura. El segundo término, Petra, y no Petros, es explicado como un medio por el cual se pone a la confesión de Pedro en el primer lugar y a su persona en el trasfondo. En nuestra opinión, tales explicaciones están lejos de ser convincentes. El uso de la palabra Petra puede ser mejor explicado por consultar el significado original de la palabra. Petra significa roca, mientras que Petros tiene el significado general de piedra. Ahora, Petra tiene una terminación femenina y por lo tanto no era adecuado ponerle como un nombre para Simón, porque Simón es un varón. Así que en lugar de Petra, él fue llamado Petros. ¿Y Petros qué significa? Piedra, ¿correcto? Pero cuando el nombre propio es de nuevo hecho un sustantivo, como aquí, Petros debe ser reemplazado por Petra. La postura más natural que deberíamos tener de este término es que Petra simplemente es una repetición de Petros. Aquí Cristo ciertamente significa que Petra, la roca, es Pedro mismo. La cuestión acerca de en qué sentido Pedro puede ser la roca sobre la cual Jesús construirá su iglesia no es difícil de responder. El
es un apóstol, es decir, un testigo de lo que había visto y escuchado. Y como el confesor de la gloria de Cristo, y no solo porque él sería la primera piedra de la nueva construcción sobre la cual luego los creyentes se unirían. La construcción de la iglesia sobre Pedro puede difícilmente significar otra cosa que la actividad apostólica futura de Pedro. El hecho que fue él y no los otros discípulos aquí mencionados es explicable, por un lado, por apuntar a la circunstancia que fue él y no los otros el que hizo profesión de Cristo en respuesta a la pregunta de Jesús. Es decir, Pedro llega a ser la roca por su confesión. Es decir, la roca no es la confesión de Pedro. Pedro llega a ser la roca por la confesión. Por otro lado, está además en acuerdo con el lugar prominente que Pedro parece haber ocupado entre los discípulos en la primera iglesia cristiana. En Hechos de los Apóstoles, cuando se menciona a los apóstoles, siempre se va a mencionar en primer lugar a Pedro. Hechos 1.15, Hechos 2.14, recordemos que fue Pedro el que toma la voz, digamos, el que asume el liderazgo y el que da el sermón en el día del Pentecostés. Gálatas 1.18, Gálatas 2 del 7 al 9. En este contexto, Cristo no solo dice que Él construirá su iglesia sobre Pedro, sino que circunscribe la autoridad de Pedro en una forma particular, en las bien conocidas palabras acerca de las llaves del reino y acerca del atar y desatar sobre la tierra y en el cielo. El dar las llaves indica un poder particular, en este caso conectado con el reino de los cielos. Es decir, el poder de abrir y cerrar. No hay una sugerencia de que sea él el que guarda las llaves, sino que él es un cuidador que obtiene las llaves de su maestro y quien está ahora a cargo de lo que es hecho dentro, así como de permitir la entrada en su casa. En la casa. La cosa principal, sin embargo, es que a Pedro les da la autoridad con respecto al reino de los cielos. Y esto no puede ser tomado como referencia a cualquier otra cosa que no sea la admisión al reino y su entrada en él. Entonces, a través de la futura actividad apostólica de Pedro, la gente entraría al reino. Es Pedro quien abre las puertas del reino a las personas a través de la predicación apostólica. Pedro aquí figura como un representante del colegio apostólico, como un primero entre iguales. Esto ciertamente no significa que la iglesia es hecha igual al reino. Para Ridderbos, como para muchos otros autores, el reino es un concepto más amplio que la iglesia. Ahora, a Pedro le es autorizado por Cristo a abrir y cerrar el reino de los cielos. Esto no significa, por supuesto, que él reemplazará a Cristo en el día del juicio, sino que ahora sobre la tierra a él ya le ha sido dado el pronunciar juicio sobre quiénes entrarán al reino y quiénes no. Lo que aquí significa, por lo tanto, es una autoridad judicial. Esto es explicado al final del versículo 19 por las palabras: y lo que sea que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que sea que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Las palabras atar y desatar son términos técnicos que eran usados por los rabinos y significa decidir con autoridad. Ellos eran usados con respecto a la autoridad doctrinal de los rabís. Este es el significado más usual.
Entonces, en esta conclusión, lo que podemos decir es que a Pedro se le da la autoridad para atar y desatar. A Pedro como un representante de los apóstoles, quienes son el fundamento de la iglesia. Ahora, los apóstoles son el cimiento de la iglesia. Por lo tanto, la autoridad es Pedro. La roca era Pedro, pero la roca ya no pueden ser los sucesores o supuestos sucesores de Pedro. La roca fue Pedro y solo él, nadie más. La Iglesia Católica Romana indica que Pedro fue el obispo de la Iglesia de Roma. Eso no está históricamente demostrado. Lo que está demostrado es que Pedro sí, efectivamente, estuvo en Roma, y también de que Pedro muy probablemente fue martirizado en Roma. Pero no hay pruebas de que él haya sido el líder de la Iglesia en Roma. Recordemos de que los apóstoles eran los supervisores de la Iglesia en general, de la Iglesia Católica. Por eso es que la iglesia, y esto es algo muy importante tener en cuenta también, la iglesia era vista desde el primer siglo como una sola unidad, una sola entidad, que tenía expresiones en cada ciudad. Por eso se decía a la iglesia que está en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en la región de Galacia, etcétera, etcétera. Es la iglesia que está en tal lugar. Pero cada una de estas iglesias locales o regionales forma parte de una sola iglesia. Los apóstoles no eran líderes de una iglesia local en particular. Los apóstoles eran los líderes de toda la iglesia católica. Ellos supervisaban por sobre toda la iglesia. Ellos eran el fundamento de la iglesia. Y dentro de ese colegio apostólico, el que tenía, digamos, el primado era Pedro. Ahora, el argumento católico romano de que Pedro fue el obispo de la iglesia local de Roma y que luego ha habido una sucesión ininterrumpida de obispos después de Pedro y que como Pedro fue la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia, entonces los sucesores de Pedro también deben ser la roca. Esa deducción es una doctrina posterior, no es una doctrina apostólica. Entonces, Ridderbos no está afirmando que lo que dice la Iglesia Católica Romana en cuanto al primado del obispo de Roma sobre toda la Iglesia universal es cierto. No, él no está diciendo eso. Pero él reconoce que la mejor explicación para sobre esta roca edificaré mi iglesia es la persona de Pedro y no es la confesión de Pedro. La confesión de Pedro es el medio por el cual Pedro llega a ser la roca. A Pedro se le dice que es la roca por su confesión. Entonces, hermanos, tengamos en claro esto. Y cuando venga un católico romano y nos diga, sí, porque Pedro es la roca, podríamos decirle, sí, está bien, Pedro es la roca. Pero eso no necesariamente sigue a los otros argumentos que tú esgrimes para afirmar que el obispo de Roma debe tener jurisdicción universal. Bien, hermanos, entonces, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con esta explicación que ha dado Hermann Ridderbos, pero al menos debes considerarla. Hay otros exégetas como Milton Terry, por ejemplo, que también están de acuerdo con esta postura. Y probablemente algunos exégetas protestantes tienen miedo de afirmar esta postura porque piensan que le están dando cabida a la Iglesia Católica Romana en su pretensión de jurisdicción universal. Pero nosotros, cuando analizamos el texto bíblico, hermanos, no tenemos que ir al texto bíblico ya con una idea en la mente. Tenemos que ir al texto bíblico y el texto bíblico, de acuerdo al análisis histórico, contextual, gramatical, lingüístico del texto, nos va a decir qué es lo que significa. Y si la interpretación a la que nosotros llegamos, la conclusión a la que nosotros llegamos, no es la tradicional dentro del mundo protestante y o evangélico, no tenemos por qué cambiar
nuestra interpretación. Porque si no, estaríamos poniendo a la tradición por encima de lo que dicen las escrituras. Y eso es justamente lo que criticamos de la Iglesia Católica Romana, que pone a la tradición, es decir, a la interpretación de algunos hombres como ley por encima de lo que dice el texto. Entonces, no cometamos el mismo error nosotros. Por supuesto, esta interpretación no es la interpretación que la mayoría de teólogos protestantes ha esgrimido a lo largo de los siglos. Pero no por eso significa que debemos dejarla de lado. Pues te invito a analizarlo y sobre todo a entender por qué es Pedro la roca y no la confesión en sí. La confesión es el medio por el cual Pedro es la roca. Eso también nos lleva a pensar, hermanos, que los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, como dice Gálatas. Y que por lo tanto ya no hay otro fundamento. La iglesia de Cristo no fue simplemente un grupito de gente que se reunió y que de manera improvisada hacían sus reuniones, sus actividades. No, la iglesia de Cristo tenía una estructura desde el inicio. Y esa estructura fue dada por Cristo mismo. Y los que gobernaban la iglesia eran los apóstoles. Que el Señor te bendiga, que el Señor te aliente en tus estudios y si es que te ha gustado este video, compártelo con otros, con aquellos que de repente nunca han tenido la oportunidad de entender de que para autores protestantes Cristo decía que Pedro era la roca. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Entonces, que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video.